Las emociones tienen que ver mucho con grados de, según lo que nosotros estemos viviendo, pasando. Hay un texto en Hebreos 10:38, versión LBLA: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, mi alma no se complace en eso. Son palabras que está hablando el Señor, donde el Señor en la Valera dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. Por eso es que es importante mantenernos siempre en la convicción y en la seguridad con Cristo el Señor, que en Él estamos seguros. Y cuando en Él estamos seguros, no podemos retroceder. Muchas personas retroceden porque el área emocional fue tan fuerte, no superaron el golpe emocional, la pérdida de alguien, o el problema, o la dificultad, o la desilusión, y luego retrocedieron. Mucha gente que ha retrocedido. Quizás muchos de ustedes conocen a alguien que está en el Evangelio, que estuvo y hoy ya no lo está. Conoció a algún músico que tocaba, cantaba y hoy ya no está. Otros tocan en el mundo. Un predicador, un evangelista, un pastor, un misionero, y hoy están en el mundo. ¿Qué sucede ahí? Ahí aplica en que muchos, por eso es que por la fe, el justo vivirá por la fe. Eso significa que no solamente en vivir es en todo, en la económica, en la salud, en el bienestar, en la espiritual, en toda área. Porque si no aprendemos a vivir por fe, vamos a retroceder. JBS dice: mas el justo vivirá por fe, mas el que se retirare no agradará a mi alma. Mire, ahí aclara otro concepto más del que se retirare. ¿De dónde? De la fila del Evangelio. Pablo menciona que nosotros somos soldados de Cristo. Y como somos soldados de Cristo, somos parte de un escuadrón, de una élite del reino de los cielos. Y si retrocediéramos o nos retiramos de la fila de los soldados, entonces no agradamos el alma del Señor. Dios habla hoy: mas el justo por la fe vivirá. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Estas son las palabras del Señor en que está hablando Dios a través de esto, donde nos exhorta, nos anima a seguir adelante, nos anima a no retroceder, nos anima a confiar en Él y por supuesto siempre esperar en las promesas de Él, que son fieles y verdaderas. Así la manera en que podamos conectarnos con el Señor para que Dios se pueda mover de una manera poderosa. Existe también otro pasaje que es un poco complicado en el sentido de la mala interpretación. Proverbios 24:16. En este texto a veces no le hemos entendido un poco bien y se ha ocupado como para decir: bueno, yo peco, yo fallo, ¿cuántas veces? Puede ser 7 veces, y total las 7 veces me caigo y las 7 veces también me levanto. Entonces es un texto que está un poco mal aplicado por no escudriñar realmente qué quiere decir la escritura. Leamos Proverbios 24:16. Dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Esta es una palabra que tenemos que analizar un poco bien, si es posible. Es bueno siempre ir tomando notas, apuntes de todo esto, porque cada día estamos en una escuela aprendiendo cosas que nos ayudan mucho a crecer. Hemos tenido la mala exhortación de decir: bueno, el 7 veces cae el justo y las 7 veces se vuelve a levantar. No es tan así, que lo vamos a analizar este texto. Lo leo de nuevo y vamos a la explicación. Porque 7 veces cae el justo. ¿Quién cae? El justo. Y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Esa palabra lo que está diciendo que el justo y el impío ambos caen. Cae 7 veces el justo y también cae el impío. Pero hay una diferencia de la caída del justo, que nos está diciendo que peque el justo. No está diciendo que el justo cayó, pecó y se levantó. No está diciendo eso. Vamos al tiro inmediatamente. Al tiro se dice en Chile, que significa rápido. Vamos a analizar un poco ese término para poder entenderlo. Aquí está más detallado. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. O sea, ambos caen.
Pero hay una gran diferencia de la caída del justo y la caída del impío. El justo, del hebreo en el numeral 5307, la palabra nafal. Porque 7 veces nafal cae el justo. Pero esa palabra del justo es la palabra decaer, desmayar y desanimar. Lo que está diciendo que el justo, estamos analizando primeramente el justo, luego vamos al impío. El justo, cuando dice que cae, ahí donde una mala interpretación de la Casiodoro Reina Cipriano Valera 1960, porque dice, cae el justo. Y nosotros lo tomamos, gran parte de la gente lo toma, pecó, falló y se volvió a levantar. Pero en el original no es esa la palabra, es una mala traducción. En el original es la palabra nafal, que significa decaer, desmayar o desanimar. Lo que quiere decir que 7 veces el justo puede decaer, desmayar o desanimarse. Es normal. Se puede decaer, puede desmayar, puede desanimar, pero no habla de pecado. No habla que cayó, que pecó y se levantó. En cambio, si analizamos ahora la caída del impío, es la palabra rat del numeral 7451. Entonces, la caída del impío es caer al mal, perversidad, injusto, caer en el pecado. Entonces, ¿quién cae en el pecado? El impío. El impío es el que cae en el pecado, no el justo. El justo no cae en el pecado. El justo se puede decaer, que no es lo mismo, puede desmayar, que no es lo mismo, y puede desanimarse, que no es lo mismo de la caída del impío, que es una caída ya del pecado. Esto es importante porque muchas veces se usa estos textos como para decir o para poder justificar, bueno, que la persona cae, pecó, pero a 7 veces dice el Señor que se va a levantar. Es una mala interpretación y a la vez también puede ser una herejía. Porque herejía viene también de lo que es decir algo que no es. Ahí se vuelven blasfemia. Ahí se vuelve mala doctrina. Ahí se vuelven sectas. Porque las sectas vienen de fuera de la palabra del Señor. Lo que no dice la palabra y alguien enseña otra cosa, se vuelve sectarismo. Mire qué importante es esto. Entonces, muchas veces la iglesia puede estar cometiendo un error en esta tipo de mala interpretación por no entender. Ahí está lo numeral, ahí está la palabra, y ahí podemos entender claramente que no es lo mismo una caída del justo que la caída del impío, que son cosas muy diferentes. Es como Shalom. Shalom significa paz y Shalán es próspero. Son de interpretaciones casi igual, pero son diferentes. Y nosotros necesitamos el Shalom de Dios, la paz de Dios, y el Shalom, que es ser próspero. Eso nos ayuda también a poder bien identificar cuán importante es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Veamos un poco la anatomía del temor. El enemigo colocará anatomías del temor que provienen de amarguras, de enojos, de rabia, de ira, de ansiedades, de culpabilidades, una vergüenza, una depresión o una confusión. Son las anatomías de este espíritu de temor. El Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La anatomía del amor tiene que ver con lo diferente que provienen de las emociones, de paz, de gozo, de confianza, de paz, contentamiento, de bondad, paciencia, de amabilidad. Son las anatomías del amor, del fruto del amor. Cuando nosotros podemos más entender todos estos términos, podemos darnos cuenta que cuando hay un área de emoción alterada, siempre van a estar involucrados los químicos del cerebro, que son neurotransmisores, y estos son los que quizás muchas veces las personas están lidiando con este químico de algún área, de alguna emoción, porque toda emoción de un pensamiento te va a alterar. Mire qué interesante, que ni siquiera algo que uno
como que una pastilla tomó y le afectó. Solamente ya uno recibió un pensamiento y es como que si tomara algo y todo el cuerpo le va a afectar. Absolutamente todo el cuerpo le va a afectar porque tomó espiritualmente algo que le dañó, algo que lo hizo decaer, algo que lo hizo desanimar o lo puede haber llevado también al pecado. El primer químico es el amor, que en el amor está el sentimiento químicamente, que es la dopamina y la oxitocina, que son los químicos que nosotros todos tenemos. Todos tenemos estos químicos. La dopamina, que tiene que estar con el que da el placer, la generosidad, confianza y la confianza en la persona, es el placer a las cosas. El tener el placer a algo. Cuando usted tiene placer a comer, esa es dopamina. Cuando no tiene placer a comer y no quiere comer, bajó la dopamina y ahí se producen también problemas en el organismo. Y no solamente en comida, en disfrutar, en salir, en ir a paseo, en ir a una montaña, en ir a un lugar que le guste, que le apasione. Todo lo que le apasione, dopamina, que está equilibrada, porque no puede estar muy arriba ni tampoco muy abajo, porque ahí hay un desequilibrio. Entonces, cuando nosotros logramos entender que la dopamina tiene que estar en su lugar equilibrado, nosotros también vamos a estar equilibrados, porque vamos a tener las cosas de hacerlo todo para gloria y honra al Señor. Por eso es que todo lo que tenemos que hacer en la obra y aún en el trabajo y todas las cosas, principalmente en la casa del Señor, de la obra, es hacerlo con amor, con placer, hacerlo con confianza, con generosidad, y ahí está el amor. Como dice Pablo, si tú no tuviera amor, ¿de qué sirve? Es como un metal que retiñe pero no hace nada. Necesitamos amor para que así, de esa manera, todo lo que hagamos podamos hacerlo por amor. El que ama la obra tiene que amarlo con amor. El que tiene el don, el talento, el fruto, tiene que hacerlo con amor. Todo se tiene que hacer con lo excelente que es el amor. Tenemos el otro químico, que es la tristeza. Aquí entra la noradrenalina, que actúa. Y aquí, cuando hablo de llorar, es un llorar constante. No de un llorar porque pasó a alguien y falleció a alguien y uno puede llorar, eso es normal. Pero cuando hay un dolor constante, llorar constante, recordar el dolor, recordar la herida, recordar lo que le hicieron, recordar lo que hace muchos años pasó y lloras y constantemente estás en esa aflicción, ahí es donde actúa la noradrenalina, neurotransmisor. Esta se encarga de alertar los peligros y activa inmediatamente como un instinto natural. Y esa noradrenalina va a producir una falta de atención escasa y también una capacidad poca de concentración, que al final se puede volver en una depresión. Porque la tristeza, hay mucha gente que por la tristeza caen en depresiones, no se concentran, no hacen las cosas bien, producto de que esta noradrenalina está con niveles bajos. Todos los neurotransmisores tienen que estar equilibrados, absolutamente todos. Tercer neurotransmisor. Muchas veces las personas están en el odio. El odio, que es parte de cosas que han acumulado. Ahí actúa la serotonina. La serotonina es cuando las personas ya no aguantan más, ya reventaron ya de tantos, aguantaron, o una ira constante. La ira constante son agresiones. De ahí donde vienen los femicidios, de ahí donde vienen las muertes, de ahí vienen los asesinatos de iras. Una persona que mata a otro la va a hacer con ira, con rabia, con agresión. Una ira descontrolada. Ahí también actúa lo que es la amígdala del cerebro. Todo entra en la amígdala del cerebro. Y actúa en los neurotransmisores. La serotonina entonces tiene que ver con acumulación de cosas. Por eso es que es bueno desahogarse, hablar, contar, decir las cosas, ir a un monte y gritar. Eso ayuda mucho. Pero no grite al esposo, grite a la montaña, grite al cerro, grite al lugar donde está y grite todo lo que pueda. Usted va a ver que después se va a sentir como paz, se va a sentir como que botó toda esa tensión. Pero muchas veces las personas guardan tanta atención que luego lo empiezan como a desquitarse en los hijos, o en el esposo, o en un vecino,
o en un hermano, y acumularon tanta rabia que el primero que se le atravesó, empezaron a sacar todo el veneno que habían acumulado. Entonces es importante también cuidarnos de esta serotonina. Pero existe un neurotransmisor que es aún más peligroso, que produce el miedo. Ese neurotransmisor es producto de 3 neurotransmisores que se mezclan, que se juntan, como dopamina, serotonina y noradrenalina. Cuando se mezclan estos 3 químicos, las personas se bloquean. Estos neurotransmisores producen los estrés, los miedos, las angustias, las ansiedades. No controlan, no pueden hacer cosas del diario vivir. Siempre están pensando en el miedo, en el terror. Otros tienen pesadillas, no pueden dormir. Este es uno de los neurotransmisores que es muy potente y que el enemigo lo ocupa mucho. Por eso que el Señor claramente nos habla que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino entran los 3, que es el poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. El poder es al espíritu. Como somos tripartitos, 1 Tesalonicenses 4:23, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el primero es el poder. El poder va al espíritu. El Señor nos dio espíritu para poder derribar, para poder sanar, para de poder con el espíritu de Dios, el poder de Dios, todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo. Luego viene el amor. El amor va al alma, al corazón. El dominio propio va a lo que es el intestino y todo el cuerpo. Es un dominio propio. Ahí están los 3, espíritu, alma y cuerpo, poder, amor y dominio propio. Esos 3 están unidos. Y cuando hay miedos, se juntan también estos 3 químicos: dopamina, serotonina, noradrenalina. Hay caos, la gente no puede avanzar, se bloquean, y muchas veces los miedos pueden ser también producto de una secuela que vivieron en un pasado. Ejemplo, mucha gente que a lo mejor pasó un accidente. Cuando pasó un accidente en el carro, en un avión o cualquier cosa, quedó tan marcado que se fue a la memoria, y la persona cada vez que se vuelve a subir al carro piensa que le va a pasar el accidente de nuevo. Andan con miedo, tienen miedo, andan con precaución, o a alguien le asaltó, le robó y le robó su bolso, su cartera, y después cuando usted sale a la calle anda como con el bolso amarrado porque tiene miedo que le va a pasar lo mismo. Son miedos, son traumas. Y estos 3 químicos alteran. ¿Qué es lo que hacen estos 3 químicos? Agitación al corazón, ansiedades. Otros transpiran, otros se bloquean, otros no saben qué hacer, otros no pueden hacer nada, otros quieren huir, arrancar, correr, porque estos 3 químicos alteran. Es muy peligroso estos 3 químicos, y es el miedo. Por eso es que es importante tener cuidado de los miedos. Los miedos alteran mucho. Y esto pasa principalmente cuando una persona también tiene un accidente, queda muy choqueado por el terror, por el espanto, por el accidente, porque vieron una persona fallecer, vieron una ruptura de hueso, vieron sangre, y hay gente que se bloquea por esto mismo, le coloca y se entra el miedo y se paralizan, no saben qué hacer. Hay gente que ve sangre y no sabe qué hacer. Vieron una ruptura de hueso y se bloquean, quedan como paralizados porque le produjo el miedo. Eso es lo que hace el miedo. El miedo es peligroso, porque son estos 3 químicos que se alteran y se juntan y se vuelve un caos. Ahora, ¿qué hacer con los miedos? ¿Cómo se pueden superar los miedos? ¿Cómo se puede quitar un miedo o algo que esté funcionando? Ahí lo que hemos enseñado durante mucho tiempo a través de la respiración. La respiración es el mejor método que es para dominar emociones, para obtener una buena dopamina, una serotonina, una noradrenalina, una buena respiración. Y quizás lo hemos enseñado, esto lo he enseñado durante mucho tiempo, y algunos no lo han tomado quizás muy en cuenta. Por eso que siempre han alterado. Andan alteradas, andan enojadas, son polvoritas, no se les puede decir nada, todo les molesta, todo se enojan. Es porque no están tomando en cuenta la palabra del Señor. Y algo tan básico, una buena respiración, que lo hemos enseñado. Una buena respiración aquieta toda área emocional, absolutamente todos los químicos del cerebro, que son muchos, los aquieta y los
equilibra. Pero el problema es que la gente no se da el tiempo. Es que trabajo aquí en la iglesia, desde el tiempo. Antes de salir a trabajar, unos 5 minutos, respirar lento. Inhalamos. Luego soltamos. Inhalamos, mantenemos ahí unos 3 segundos. 1, 2, 3. Botamos. Hágalo eso, va a ver que su vida va a cambiar, no va a andar alterada. Y cuando venga un problema, usted va a estar tranquilo, confiado. ¿Por qué? Porque no está alterado. Usted supo dominar los miedos. Toda alteración, todo nerviosismo se dominan con la respiración. ¿Por qué cree que ejemplo, las personas que viven en los lugares aislados, que hacen respiración, los budistas, se mantienen, siempre son tranquilos? ¿Se ha fijado usted los budistas que siempre, los que hacen respiración, concentración, siempre están tranquilitos, no andan así alterados y volviendo a ser locos con el celular y preocupados, mandando mensajes, WhatsApp, y el arriendo, que la luz, y el agua, y que el hijo, que el perro, que el gato, que la suegra, que el callo? No andan alterados. ¿Por qué? Porque han dominado con la respiración. Y lo vamos a ver a ustedes, siempre lo vamos a ver a ellos tranquilitos, los que están ahí en las cumbres, los que han estado durante muchos años aislados de la sociedad, aislados del teléfono y todo eso. Por eso es que muchas veces andamos tan arrebatados, porque se ha producido un mal hábito de no poder entender cuán importante es cuidarnos de estas alteraciones de estos químicos. Hoy hemos visto claramente a través de la palabra del Señor esta gran importancia de estos químicos, que es importante también entenderlo. Lo mismo también sucede cuando la Escritura dice sobre el enojo, que estamos hablando sobre la ira. ¿Qué dice la Escritura sobre esto? Efesios 4:26. Si se enojan, no permitan que le haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. La versión Jerusalén: si os iráis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airados. Me gusta esta versión TPT. Pero no deje que la pasión, se fija que ahí habla de la pasión, ¿de qué? De sus emociones, lo lleva al pecado. Ahí está hablando claramente esta versión lo que hablaba anteriormente. La emoción se equilibra con una buena respiración. Pero cuando nosotros respiramos mal, ahí hay problemas. Por eso es que recuerde que es inhalar por la nariz, botar, inhalar, mantener y botar. Inhalar, mantener y botar. Hágalo eso todos los días, unos 5 minutos. Dese el tiempo. Cuando vaya a acostarse, va a ver que usted va a dormir tranquilito. Va a dormir como un niño bueno, una niña buena. Aleluya. Y son cosas tan básicas que esto, al nosotros poder hacerlo y entenderlo, creo que viviríamos en más paz. Porque no estaríamos alterados. ¿Vendrían problemas? Sí, vendrían problemas. La diferencia es que tú los sabrías controlar. ¿Por qué? Porque ahí aplicaría el dominio propio. Se fija que muchas veces el dominio propio es al cuerpo. Todo dominio propio es al cuerpo, pero a veces le damos mucha importancia a otros, como al espíritu, como al alma, y queda el cuerpo. El cuerpo también se tiene que dominar por alguna alteración que quiere hacer el enemigo. Entonces, al poder nosotros entender esta área, vamos a poder vivir más tranquilo. Vamos a poder vivir en paz y por supuesto también un poco más relajado, porque ya no vamos a andar alterados. Entonces es necesario pedirle al Señor que Él nos fortalezca y nos ayude para que así podamos nosotros hacer las cosas bien y vivir también con la ayuda del Señor en un área de paz. Hay 45 tipos de fortaleza. Hay muchos temas, pero lo importante es ir viendo de que todo lo que hoy damos a conocer es importante tener el cuidado de qué estamos recibiendo, cuáles son las áreas
el cual nosotros no le hemos colocado una atención, y procurar en lo posible que podamos sanarnos de las áreas emocionales. Y cuando hablo del área emocional, no solamente es el ataque, sino qué hacer con el ataque, porque son dos cosas: recibir un área emocional, un problema, un caos, y lo otro es qué hacer con ese ataque. Porque podamos recibir algo, pero si no estamos preparados, y ahí creo que la gran parte de la iglesia no está preparado, porque si la iglesia estuviera preparada, no se airaría o no se enojarían tan fácilmente, no serían polvoritas, tratarían lo posible de mantener el respirar, la confianza, la emoción, porque ya viene un dominio propio, y en ese dominio propio tenemos que trabajar. Este es el tema de hoy. Espero que haya sido claro y que le haya también gustado aprender. Cada día que estamos aprendiendo más de la palabra del Señor, hoy hemos visto otro tema relacionado a las áreas emocionales, y que es importante también sanarnos y curarnos de algún caos.